Qué gran bendición estar una vez más con todos ustedes. Siempre estamos expectantes a lo que Dios va a hacer en este tiempo durante este programa, y ya hemos estado al aire por algún tiempo y, como siempre, te queremos recordar que te llevamos en oración intercediendo por ti, así que no se te olvide estar mandando tu petición de oración y también tus testimonios, porque de esa manera nos enteramos de lo que Dios está haciendo en tu vida, y también queremos saber qué es lo que está sucediendo en cuanto a una necesidad que tú tengas para llevarlo en oración delante de la presencia del Señor. Tenemos un grupo de hermanos, de hermanas que interceden fielmente al Señor por tu necesidad. Así que no se te pase, no se te olvide continuar mandando tu petición de oración y también tu testimonio para compartirlo y gozarnos de lo que Dios está haciendo en tu vida, porque sabemos que Dios responde a la oración. De alguna manera, en algún tiempo, en algún momento, Dios responde, porque Dios está al pendiente de sus hijos. Así que ten en cuenta eso y que nunca se te olvide. Quiero comentarte el día de hoy, la tarde de hoy, la noche de hoy, a la hora que estés viendo este programa, un tema que le he titulado ¿Para qué le pido a Dios si no me escuchó? Y esta es una pregunta que muchos se han estado haciendo durante tiempos difíciles, especialmente durante esta pandemia, y también, aunque no hayan sido directamente, por decirlo así, afectados por algún ser querido o por alguien que ha partido a la presencia del Señor, o por alguna situación que les afectó de una manera directa o indirectamente, y que no era lo que ellos estaban esperando o lo que tú has estado esperando. Pero mira, otra vez, le he titulado a esta meditación: ¿para qué le pido a Dios si no me escuchó? ¿O para qué le pido a Dios si no me escucha? ¿O para qué le pido a Dios si no me ha escuchado lo que le he estado pidiendo? Y quiero que le pongas atención, porque esto es debido a una experiencia personal por el resultado, a una petición presentada a Dios que fue lo que no esperabas recibir y lo que no querías que sucediera. Y quiero que le pongas atención ahí, porque cuestionar a Dios por un desenlace no deseado es un error, amigo, amiga, hermano, familia de la fe, amados de Dios. Así es, cuestionar a Dios por un desenlace no deseado es un error. No estás en una posición para decirle a Dios lo que Él tiene que hacer conforme a tu voluntad. Es todo lo contrario. Tú le pides a Dios para que Él haga las cosas conforme a Él ha designado que las hagas. Pero quiero que le pongas atención, porque esta clase de expresiones causan que no creas que Dios puede hacer lo imposible. Y pon atención a estas cosas, porque también este tipo de expresiones causan que te hagas, o que te sientas, mejor dicho, o te hace que te sientas excluido o excluida. Es decir, Dios no me escucha a mí, Dios solamente escucha a cierto grupo de sus preferidos. Dios no tiene preferidos. Tú eres un escogido de Dios, has recibido a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Tú eres parte de la selección de Dios, porque tú te has humillado, tú te has arrepentido y has aceptado a Jesucristo en tu corazón. También este tipo de expresiones causan que ocasionen que no reconozcas a Dios como tu Dios absoluto y único de tu vida. Mira, decirte a ti mismo, y pon atención, decirte a ti mismo: ya no voy a orar, o ya no voy a buscar el rostro del Señor, o ya no le voy a pedir a Dios, es decirle a Dios: ya no creo en ti. Ya no creo en ti, por eso ya no te voy a pedir, o ya no voy a buscarte en oración, o ya no te veo como te miraba antes, porque yo pensé que ibas a responder y no respondiste conforme a lo que yo deseaba, y el desenlace fue diferente. Pon atención a esas cosas. Como ya dije en esta pequeña introducción, es un error. Quiero enseñarte rápidamente en una forma de resumen, y quiero que le pongas atención, porque quiero enseñarte en forma de resumen solamente, en forma de síntesis. Tú lo puedes estudiar en tu casa, que Dios responde conforme a la fe, a su voluntad y a su soberanía. Lo voy a volver a repetir, porque quiero que le pongas atención. Dios responde conforme a la fe, a su voluntad y a su soberanía. Y este solamente es una breve síntesis, porque tú puedes, repito, estudiar el tema en tu casa conforme a la palabra del Señor. Todo tipo de respuesta, de solución, se encuentra en la palabra del Señor.
Y la palabra del Señor nos enseña que Dios responde conforme a la fe. Y esto lo podemos ver cuando la iglesia intercede por Pedro en Hechos capítulo 12, del versículo 3 al 5. Y dice la palabra del Señor: y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Era entonces los días de los panes sin levadura, y habiendo tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno. Imagina tú de la manera que lo estaban custodiando. Dice el texto, el versículo 4, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Pero algo muy importante aquí, quiero que le pongas atención, que la iglesia hacía sin cesar oración. Estaba fervientemente en la iglesia orando para que Pedro pudiera salir y que no lo dejaran ahí, porque el desenlace de él iba a ser otro. El propósito era que lo sacaran, que fuera enjuiciado y así matarlo. Pero Dios tenía otro plan para Pedro. Entonces, Dios responde conforme a la fe de su pueblo. Sí, cierto, sí, y esto es bíblico. Y no podemos mencionar otros textos más, pero tú sí los puedes buscar en tu casa en la palabra del Señor. Pero quiero que le pongas atención aquí, que la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Estaban juntos como iglesia, clamando, buscando el rostro de Dios, intercediendo para que Pedro fuera salvado, rescatado, que fuera de alguna manera libre de la prisión. De alguna manera, no sabían cómo, pero una cosa sí sabían: estaban orando fervientemente. Y fíjate cuál fue la posición de la iglesia: interceder por fe hasta el final. Y eso es lo que tú y yo hoy debemos de aprender: interceder y orar a Dios con fe hasta el final. El desenlace Dios lo sabe, pero Dios nos dice que tengamos fe como un grano de mostaza, y que con fe podemos mover las montañas, y con fe Él se mueve a favor nuestro, porque cuando oramos con fe, intercedemos con fe, Dios nos ve con tanto agrado que dice: ay, tú confías en mí, tú estás poniendo toda tu confianza en mí, tú crees que yo lo puedo hacer. Y Dios responde conforme a la fe. Que no se te olvide eso. Pero también quiero que aprendas que Dios responde conforme a su voluntad. Y no siempre su voluntad es lo que nosotros queremos. A veces la voluntad de Dios no nos gusta. Y a veces nos gusta y a veces no nos gusta. Es a lo que me estoy refiriendo. Y vuelvo y repito, a veces la voluntad de Dios nos gusta mucho y a veces no nos gusta, porque el desenlace, cuando no es conforme nosotros queremos que sea, estamos en desacuerdo y no nos gusta. Pero es la voluntad de Dios. Y nos gusta mucho cuando el desenlace es conforme le estábamos pidiendo. Y así salieron las cosas hasta mayormente de lo que estábamos pidiendo. Es decir, sobrepasó nuestra expectativa. Dios responde conforme a su voluntad. ¿Y por qué menciono esto? Porque en Hechos capítulo 12 tú te vas a dar cuenta que también nos sirve como un gran ejemplo para ver que la voluntad de Dios sobre la vida de Pedro era que no muriera en ese momento. Y eso es algo tremendo, porque la voluntad de Dios era que Pedro fuera rescatado de una manera sobrenatural, algo impresionante. Esa era la voluntad de Dios. Esa era la voluntad de Dios, que en el versículo 6 vemos que Herodes lo iba a sacar de la cárcel. Acuérdate, estaba custodiado por tantos soldados. En algunas etapas, para poder salir de la cárcel tenía que pasar varios puntos de revisión. O sea, era imposible, humanamente hablando, era imposible que Pedro pudiese escapar. De la única manera era de una intervención sobrenatural, y eso fue lo que hizo Dios. Así que Herodes lo quería sacar. Aquella misma noche dice que Pedro estaba durmiendo. Si lees el versículo 6, estaba durmiendo entre 2 soldados, imagínate tú, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Mira, con el solo hecho de tener 2 soldados a tus costados y aparte estar
prisionero, estar encadenado con esas cadenas era algo imposible de que se pudiera escapar. Y el versículo 7 dice: he aquí se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Una luz resplandeció en la cárcel y tocando a Pedro en el costado, le despertó y le dijo: hey Pedro, levántate pronto. ¿Y sabes lo que le pasaron a las cadenas? Las cadenas se soltaron de las manos. ¿Cómo se soltaron de las manos? De una manera sobrenatural. Dios no necesitó darle las llaves a ese ángel para que le quitaran las cadenas. Solamente con el dicho de Dios, solamente con el mensaje, con la asignación, la designación de Dios, le dijo al ángel: ve y haz lo que tienes y haz lo que tú sabes que tienes que hacer. Las cadenas se cayeron. Y el versículo 8, fíjate que el ángel cómo le dice a Pedro: levántate, acuérdate que estaban 2 soldados ahí. Le dijo: cíñete y ponte las sandalias. Y así lo hizo Pedro, se levantó y le dijo al ángel: envuélvete en tu manto y sígueme. O sea, prepárate, levántate, sígueme. Y el versículo 9 dice que salieron y Pedro seguía al ángel. Pero no sabía Pedro que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que estaba viendo una visión. Era todo tan sobrenatural, era todo tan imposible de que sucediese, que Pedro pensaba que estaba teniendo una visión. Pero la voluntad de Dios era que Pedro no muriese. Y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, dice la palabra del Señor. Y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Ya que el ángel vio que Pedro estaba salvo y que había salido totalmente de la cárcel, dijo: ok, he cumplido mi misión, me voy y tú ve y cumple la tuya. Porque la voluntad de Dios es que no mueras, sino que sigas viviendo para que prediques la palabra. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo aquel pueblo de los judíos, ese grupo de judíos que querían que su desenlace fuera contrario a lo que estaba sucediendo en ese momento. Lo querían ver muerto, pero no era la voluntad de Dios. También vemos en 1 Samuel capítulo 1, Ana pasó por una etapa de silencio. Ella misma se autodenominó una mujer atribulada, por años orando a Dios para poder tener un hijo y no quedaba embarazada. Ella deseaba un hijo. Ana también ha de haber pensado que Dios no la escuchaba. Pero ¿sabes lo que sucedió con Ana? Dios le dio un hijo, y no solamente uno, sino más. Le dio al profeta Samuel, pero también le dio más hijos. O sea, Dios respondió en el tiempo. La voluntad de Dios era responder a Ana la petición que estaba haciendo. Y que de Sara también vemos, la esposa de Abraham. Era estéril, como lo dice Génesis 11:30. Habían pasado los años sin tener la experiencia de tener un hijo en sus brazos. De seguro también ella pudo haber pensado: sabes que esto ya no tiene solución, ya ha pasado mucho el tiempo. Hasta Abraham pudo haber pensado y desistido de tener un hijo con su esposa Sara, porque al igual que ella, miraban su vejez como el dictamen de su imposibilidad, y que era, en resumen, su tiempo, ya estaban fuera de tiempo, que su tiempo ya había pasado. Pero ¿sabes qué? Dios cumplió. Dios cumplió, y la voluntad de Dios era que tuvieran a Isaac, y así fue como lo hizo Dios. Esa es la voluntad. Dios respondió conforme a la voluntad de él. ¿Y qué de Zacarías? No podemos pasar de alto a Zacarías y su esposa Elizabeth, que de igual forma pudieron haber pensado que sus oraciones no habían sido escuchadas, porque como dice Lucas capítulo 1 versículo 7, que Elizabeth era estéril y que ambos eran ya de edad avanzada. Pero sabes una cosa, no tengo tiempo de que repasemos todo ese capítulo, pero si tú te recuerdas, el ángel se le aparece y le dice: ¿sabes qué? El Señor les va a dar un hijo. Y fue Juan el Bautista. Dios respondió conforme a su voluntad. Él quería hacerlo de. Pero también, amigo, amiga, hermanos, hermanas, amados de Dios, pero también Dios responde de una manera que muchísimas veces no estamos de acuerdo ni nos gusta. Y no entendemos. Y lo quiero poner de esta manera: no nos gusta y a veces no estamos de acuerdo, porque de la manera que responde Dios
es algo que no logramos entender. Y quiero que le pongas atención porque también Dios responde conforme a su soberanía. Así es. Inentendible, pero certera en su designio. Dura de procesar, pero su compañía siempre presente, trayendo esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Así mismo es. Es inentendible. Cuando Dios responde conforme a su soberanía, no la podemos entender. Y ha habido muchos casos que podemos pasarnos muchísimas horas hablando de ellos, donde se oró, se ayunó, se buscó al Señor, pedimos la voluntad de Dios, hicimos lo que sabemos hacer, no nos faltó la fe, todo lo contrario, incrementó la fe. Pero ya había un designio de Dios y Dios respondió conforme a su soberanía. ¿Por qué digo esto? Porque si ves el caso de Esteban, era un joven, en Hechos capítulo 7. Dice que Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y el Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, ¿qué le hicieron? Le apedrearon. Le arrojaron piedras, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, que eventualmente fue el apóstol Pablo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Es decir, partió la presencia del Señor. Era un joven lleno de vida. Muchos pudieron haber dicho en ese momento: estaba tan joven, pudo haber predicado a tanta gente, haber hecho tantos discípulos, haber apoyado a los apóstoles, haber sido partícipe de las iglesias que se iban a fundar. Pero ¿sabes qué? Debido a este Esteban, que fue el primer mártir de la iglesia, hubo una explosión de cosecha, una explosión de la promulgación de la palabra del Señor, cosas que no entendemos. Pero Esteban respondió a la soberanía de Dios, y en ese momento él la aceptó. Tenía la fe, creía en la voluntad de Dios, sabía que Dios estaba manifestando, estaba lleno del Espíritu Santo. Pero la soberanía de Dios fue la que quiso que Esteban partiera a su presencia. Es decir, Dios respondió conforme a su soberanía. ¿Y qué de Jacobo? Volvemos a Hechos capítulo 2 del versículo 1 a Hechos capítulo 12, perdón. Hechos capítulo 12 del versículo 1 al 2. Volvemos a ese capítulo. Ya vimos que Pedro fue rescatado. Pedro de una manera extraordinaria fue rescatado. Pero no fue el caso de Jacobo, que también era un discípulo de Jesús. No fue el caso de él. Y también la iglesia, con seguridad estaban también orando por Jacobo. Pero Jacobo no tuvo el desenlace que tuvo Pedro. ¿Por qué? Bueno, porque Dios respondió conforme a su soberanía. Y dice el versículo 1 al 2, que en aquel tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Y mira aquí lo que le pasó en el versículo 2: y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Es decir, Jacobo tuvo un desenlace completamente diferente al de Pedro. ¿Qué podríamos decir? ¿Que Dios amaba más a Pedro que a Jacobo? Absolutamente no, para nada. Lo que sucede aquí, conforme a la Escritura, es que Dios respondió conforme a su soberanía en relación a Jacobo. Se lo quería llevar a su presencia. ¿Por qué? Solamente Dios sabe. Oh, pues, qué fácil respuesta, Gaspar. Sí, es muy fácil responderla de esa manera, pero te voy a decir que Dios respondió conforme a su soberanía. No hay manera de cuestionarle a Dios o decirles nuestros porqués a Dios, sabiendo que su soberanía es plena, absoluta, y es lo mejor. Que no se te olvide, para casos particulares.
y casos que él dice, así lo quiero hacer porque es lo mejor. ¿Y qué de Pablo que sufría, como dice Segunda de Corintios, capítulo 12 del versículo 7 al 10? Que el mismo el apóstol Pablo clamaba a Dios por algo que le pasaba. Y mira, si lees el versículo 7, dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Y fíjate el versículo 8. Quiero que le pongas atención al versículo 8. El apóstol Pablo está diciendo: respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Te pregunto, ¿le quitó eso el Señor? ¿Sí o no? No, conforme a la palabra. ¿Por qué? Aquí vemos una respuesta más clara, pero aún así, Dios estaba contestando conforme a su soberanía. ¿Le faltaba fe al apóstol Pablo? Para nada. El apóstol Pablo conocía la voluntad de Dios, sabía cómo respondía. Le respondió muchísimas más veces, de las cuales en esta que encontramos que pues no hubo una respuesta como la que él quería. Pero el versículo 9 dice: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Imagínate tú, tremendo, ¿verdad? Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, soy fuerte. El apóstol Pablo era un hombre entendido. Entonces dice, entonces soy fuerte, dice, así termina el versículo, entonces soy fuerte. Y podríamos seguir hablando de Job, y así nos podríamos ir caso tras caso, pero no hay tiempo. Pero quiero que le pongas atención una vez más, ¿ok? Que también encontramos ejemplos que estos 3 pueden ser intercalados en situaciones particulares. ¿Cuáles son estos 3? Bueno, que se puede juntar la fe, la voluntad de Dios y la soberanía de Dios. Pero ahorita no tenemos tiempo para ver todos esos ejemplos, pero si tú te recuerdas el de Abraham, tú te vas a acordar cómo fue el que intercedió. Dios tenía otra cosa en mente, pero por la intercesión de Abraham, escuchó la petición, la intercesión de Abraham, y Dios cambió su parecer en referencia a Lot y su familia. Entonces, podemos irnos ejemplo tras ejemplo, pero yo te estoy dando esta síntesis para que tú mismo te des cuenta y dejes de cuestionarle a Dios, y dejes de quejarte con Dios, y dejes de presentarle a Dios tus porqués. Recuerda una cosa: tú oras fervientemente, tú oras a Dios en el nombre de Jesús, pidiendo con fe hasta el final, confiando en su voluntad divina, perfecta y agradable, consciente de su soberanía. Que no se te olvide eso. El tiempo se nos ha pasado, ¿verdad? Vamos a ponernos de acuerdo. Vamos a ponernos de acuerdo y dile: gracias, Jesucristo, por hablarme. Te pido perdón por haberme quejado. Te pido perdón por haberme puesto en una posición de cuestionarte cosas que no debí de haberte cuestionado. Te pido perdón, Señor, porque yo sé que tú eres bueno, Señor. Yo sé que tú sabes y conoces mis caminos. Tú sabes que es lo mejor para mí. Dame sabiduría. Romanos 11, 33, 36. Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Glorifica a Dios. Dale gracias a Dios donde quiera que te encuentres. Glorifica su nombre. Oh, sí, Señor, gracias. Porque tú tienes algo para mí, y ese algo, ese plan que tú tienes para mí, nadie lo puede interrumpir, nadie lo va a quitar. Ahora, recibe a Cristo en tu corazón. Si tú hoy mismo murieses, hoy mismo, ¿a dónde te irías? ¿Al infierno o al cielo? Así es, así de claro. ¿Dónde te irías? Hoy es el tiempo de salvación, y Jesucristo está tocando las puertas de tu corazón y dice: recíbeme. Así que repite estas palabras después de mí. Haz esta pequeña oración. Dice: Señor Jesucristo, yo sé que tú eres el Hijo de Dios. Yo creo en mi corazón que tú moriste por mí, te sepultaron, resucitaste de entre los muertos, ascendiste a los cielos, estás sentado a la diestra del Padre. Yo confieso, yo declaro con mi boca que tú eres el Hijo de Dios,
perdona mis pecados, me arrepiento de ellos. Gracias por aceptarme, gracias por perdonarme, por llenarme de tu Espíritu Santo en estos momentos, por hacerme hijo de Dios, parte de la familia de Dios. Ahora sé que he nacido de nuevo. Amén. Si tú has hecho esta oración, Jesucristo entró en tu corazón, ha hecho un cambio en ti. Ahora eres una nueva criatura. Busca una iglesia y congrégate. Se nos está acabando el tiempo, pero no podemos pasar por alto, orar por ti. En el nombre de Jesús recibe sanidad donde quiera que te encuentres. Estás en el hospital, recibe un toque del Espíritu Santo para que sane tu cuerpo. Ese órgano que está enfermo, recibe la sanidad en el nombre de Jesús. Pon tu mano donde está la enfermedad y recibe sanidad. Solamente créele a Él, créele y Él va a responder. Recibe el toque del Espíritu ahora mismo donde quiera que estés y sé sano para la gloria de Dios. Sé libre en el nombre de Jesucristo. Se nos ha pasado el tiempo. Te queremos recordar que visites nuestro canal de YouTube. Ahí encontrarás otras enseñanzas. Visítalo y compártelo también. Síguenos en Facebook. Esté pendiente de las transmisiones que estamos haciendo los jueves a las 7 de la noche, hora de Tucson, Arizona. Y compártelo con otros para que nos unamos en oración, porque donde están 2 o 3 en su nombre, ahí está el Señor. Bueno, se nos ha pasado el tiempo. Te queremos decir que te amamos en el amor del Señor. Un saludo de parte de mi esposa y de este tu servidor. Te queremos, te amamos y te mandamos un saludo fraternal. Que Dios te bendiga y te queremos recordar, Jesucristo vive y reina y viene por segunda vez. Hasta la próxima.